Es médico especialista en geriatría de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Hizo diplomado en cuidados paliativos y manejos del dolor en la Universidad también Peruana Cayetano Heredia. Diplomado en uso de cannabis medicinal en la Universidad Tecnológica de Monterrey, en México. Diplomado en gerencia de servicios de salud en la Universidad de Santiago de Chile. Es docente de la Facultad de Medicina en la Universidad Nacional de Ucayali, miembro del Instituto de Gerontología en la Universidad Peruana de Cayetano Heredia y tiene estancia formativa en el servicio de geriatría en el hospital. Cabe resaltar que podrán responder sus dudas al final de la presentación, por lo que les pedimos que las dejen escritas en el chat en el transcurso de la ponencia. Adelante, doctor. Buenas noches con todos los presentes. En primer lugar, agradecer por la invitación de Sociemo y también agradecer la presencia de todos y cada uno de ustedes, bueno, para tratar este tema importante, ¿no?, de lo que es la educación de la salud. Para tener una mejor conectividad voy a apagar mi cámara y voy a dejar encendido solamente el audio. Bien, entonces vamos a ver ahora cuál es la importancia de la educación en la salud del paciente. Por favor, me comunican si las láminas siguen pasando, porque a veces cuando se pone la pantalla completa hay problemas con la correlación de las láminas. Sí, se ve, doctor. Muy bien. Bueno, continuamos entonces, ¿no? Diversos organismos, ¿no?, rectores de la salud a nivel mundial, como la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, tratan sobre lo que es la educación en la salud, ¿no? Para estas organizaciones mundiales de la salud, la educación es la vía más adecuada para alcanzar el desarrollo humano de una forma sostenible, por cuanto además de intervenir en determinantes sociales que vamos a ver más adelante, que son de orden estructural, la educación también fomenta el desarrollo de competencias que incluyen conocimientos. Conocimientos son los saberes que pueden tener las personas sobre distintas enfermedades, ¿no? También la educación implica habilidades, ¿no? Yo puedo tener el conocimiento, pero de repente no tengo, digamos, no puedo aplicar fácilmente estos conocimientos, ¿no?, a la vida práctica o a la mejora de mi estado de salud, ¿no? Esos son habilidades. Y la destreza significa que también yo aplico estos conocimientos y habilidades para aplicar la educación en el beneficio de la salud, ¿no? De esta forma, una persona puede comprender, transformar y participar en el mundo en el que vive, ¿no? En este caso, estamos hablando de la educación para mejorar la salud, ¿no? Pero cuando hablamos de educación para la salud, no significa que nos vamos a educar solamente en temas de salud, ¿no?, sino que la educación para la salud implica no solamente el ámbito en sí de la salud, sino también ver otros determinantes sociales, ¿no?, el medio ambiente, los estilos de vida, los factores económicos, los factores medioambientales, etcétera, ¿no? Se hace entonces necesario abordar la educación no solo desde el ámbito de las instituciones educativas, ¿no? O sea, no solo los colegios son los que van a brindar educación sanitaria, ¿no?, sino también esta tiene que venir desde el gobierno, desde el desarrollo de políticas educativas que tienen que tener acceso, y este acceso debe brindar una educación de calidad. Se entiende entonces la educación para la salud con enfoque integral. Enfoque integral significa que vamos a ver la salud como un todo, ¿no? La salud bio, psico, social y mental, ¿no es cierto? Es un proceso de generación de aprendizajes, no solo para el autocuidado individual, sino para el ejercicio de la ciudadanía, ¿no? Cuando hablamos de autocuidado individual, estamos hablando de la salud individual, ¿no?, de una persona. Y cuando hablamos o de ejercicio de la ciudadanía, estamos refiriéndonos a la población, ¿no? Y la salud de la población es estudiada por la salud pública. Todo esto sirve para la movilización y construcción colectiva de la salud, en la cual participan las personas y los diferentes
sectores del desarrollo, ¿no? Entonces acá ven dos niños, ¿no? Esta gráfica que están recibiendo educación para la salud. ¿Para qué? Para que tengan conocimientos, habilidades y destrezas y, como ellos dicen, puedan decidir sobre su salud. Ya que sin conocimiento, sin educación, es un poco difícil que una persona pueda decidir sobre su salud, ¿no? Si, por ejemplo, ahora en la pandemia del COVID, ¿no? Si no se hubiera educado sobre las medidas preventivas, por ejemplo, uso de mascarilla, lavado de manos y distanciamiento social, las personas y las comunidades, los pueblos no hubieran conocido de estas medidas preventivas, ¿no? Eso se logró con educación sanitaria, que, bueno, como era una pandemia, fue hecho masivamente, ¿no? A través de medios de comunicación, establecimientos de salud, colegios, universidades, gobiernos regionales, locales, ¿no? Todos de alguna forma participaban en esta educación sanitaria, ¿no? Ese es un claro ejemplo. Este es un artículo de revisión que nos habla sobre la salud y sus determinantes, la promoción de la salud y la educación sanitaria, ¿no? Miren ustedes, entonces, la educación sanitaria es un tema que se ve ampliamente, ¿no? en las revistas científicas. Históricamente, el concepto de salud se ha modificado para acercarse a la transición poblacional, que es compleja y llena de matices y que en muchos de los casos limitan la atención, la prevención de enfermedades y la promoción de la salud, ¿no? La parte preventiva, ¿no? Que se hace generalmente en el primer nivel de atención, puestos y centros de salud, significa que yo conozco los mecanismos fisiopatológicos o la etiología de una enfermedad y puedo prevenir, ¿no? Por ejemplo, en el dengue, yo sé que el dengue se transmite a través de la picadura del mosquito hembra de la Aedes aegypti, ¿no? Entonces, se conoce que estos zancudos ponen sus huevecillos, ¿no? en las aguas, en los inservibles que podemos tener, ¿no? Floreros viejos, llantas, chapitas, etcétera. Y ahí salen las larvas y, bueno, luego sale el zancudo, ¿no? Entonces, la parte preventiva es, por ejemplo, eliminar, ¿no es cierto?, estos criaderos de la casa, y la promoción de la salud significa educar a la población, ¿no? Lo que es promoción de la salud está muy estrechamente relacionado a la educación sanitaria, ¿no? Entonces, promover la salud significa tener estilos de vida saludables, educación sanitaria, ¿no? Para que las poblaciones conozcan sobre el origen de las enfermedades y cómo prevenirlas, ¿no? El reconocimiento del valor de esa actividad es cada vez mayor debido a la eficacia y el costo-eficacia con que reduce la carga de morbilidad y mitiga el impacto social y económico de las enfermedades, ¿no? O sea, la promoción de la salud es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque nos va a enseñar cómo podemos prevenir enfermedades, ¿no? Ya les di el ejemplo del dengue, el ejemplo del COVID, ¿no? Son ejemplos importantes, ¿no? De cómo, enseñando a la población, educándolo, ¿no? Haciendo promoción, nosotros podemos prevenir las enfermedades, las epidemias. Existe un amplio consenso en cuanto a la relación existente entre promoción de la salud, desarrollo humano y económico, ¿no? Porque es cierto, si nosotros, la población no tiene una buena salud, entonces no hay ni desarrollo humano ni económico, ¿no? Eso, por ejemplo, sucedió, ¿no? Vuelvo a poner el ejemplo nuevamente de la pandemia del COVID. ¿Qué pasó en la pandemia del COVID? Bueno, la gente se enfermaba, los establecimientos de salud se saturaban, ¿no? Para atender a los casos graves y a los casos críticos. Entonces, los gobiernos decretaron medidas, ¿no? Como las cuarentenas, por ejemplo, ¿no? Las cuarentenas impidieron el desarrollo humano, ¿no? Porque los profesionales del ámbito que no fueran relacionados a la salud, sobre todo, no podían desarrollarse, ¿no? Y también hubo cuarentena que tuvo implicancias económicas, ¿no? Muchos establecimientos llegaron incluso a quebrar, hubo incremento del desempleo, ¿no? Entonces hubo un retroceso económico, ¿no? A raíz de un problema de salud importante de la población, ¿no? Como fue esta pandemia del COVID. En este sentido, el enfoque social de la salud se aborda a través de los determinantes de la salud y de estos, de forma importante, los determinantes sociales con estrategias y acciones de promoción de la salud y de manera trascendental con la educación sanitaria, ¿no? Como le dije,
La promoción es el arte de enseñar a la población sobre cuáles son los factores que mejoran o que desencadenan las enfermedades, ¿no es cierto? Y un pilar importante entonces de la promoción para, digamos, disminuir el impacto de estas enfermedades es la educación sanitaria, ¿no? Y de ahí la importancia. Resulta emergente entonces poner énfasis en la atención primaria, ¿no? La atención primaria es la que se realiza en los establecimientos de primer nivel, o sea, puestos y centros de salud. Resulta emergente poner énfasis en la atención primaria y de no ser así los resultados apuntan a ser negativos. Para nada es positivo el actuar porque no es positivo actuar solamente en el ámbito curativo, ¿no? O sea, la salud de la población no solo depende del puesto de salud, ¿no es cierto?, sino que va más allá. Tiene factores económicos, sociales, medioambientales, religiosos, etcétera, ¿no?, que van a influir sobre la salud de toda la población. Hemos venido hablando entonces de los determinantes sociales, ¿no? Los determinantes sociales entonces son factores no directamente relacionados a la salud, pero que sí van a influir de forma indirecta sobre la buena o mala salud de una persona o una comunidad. En años más recientes se sostiene con mayor fuerza que las condiciones sociales influyen fuertemente en la posibilidad de tener una buena salud, ¿no? Eso es muy importante. La Comisión de Determinantes Sociales de la Salud de la Organización Mundial de la Salud en el año 2008 definió los determinantes sociales de la salud como las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, y dentro de estos determinantes están incluidos el sistema sanitario de salud, pero no es el único determinante de la salud, ¿no es cierto? Hay varios determinantes. Un ejemplo de algunos determinantes sociales, por ejemplo, es la cisticercosis, ¿no? En el cual es una enfermedad, ¿no es cierto?, que se contagia, ¿no?, por consumir productos del cerdo, ¿no?, contaminados con larvas, y es sobre todo por falta de educación sanitaria de la población, ¿no? Esta educación sanitaria no solamente es, digamos, en los seres humanos, sino en el tratamiento de los animales, en este caso de los cerdos, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de cómo una enfermedad tiene que ver con los determinantes sociales y con la pobre educación de la salud, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos que conocer, ¿no?, cuál es la fuente de infestación primaria de esta enfermedad que va a producir la cisticercosis. La teniasis es una antropozoonosis, significa que es una enfermedad que no se transmite de persona a persona, sino que lo transmite al ser humano algunos animales, en este caso los cerdos, ¿no? La única fuente de infestación primaria es el ser humano enfermo cuando libera proglotis con huevos por sus heces, de los cuales se desarrolla la forma larvaria o intermedia llamada cisticerco en los músculos de los huéspedes intermedios ingeridos a su vez por nuevos receptores, ¿no? Entonces, si los huevos se eliminan por las heces de los seres humanos, esto está relacionado a los determinantes sociales, por ejemplo, de saneamiento básico, ¿no? Tener agua, desagüe, baños, cómo procesan las excretas, ¿no? También actividades de promoción de la salud, ¿no?, como educar en el lavado de manos, ¿no es cierto?, para prevenir enfermedades. Las personas adultas se infestan con mayor frecuencia debido a los hábitos alimentarios, en particular comer carne cruda o mal cocida. Entonces ahí los cisticercos están viables, ¿no? Miren, esta es una foto que ve los determinantes sociales. Ven cómo acá hay ausencia de promoción de la salud, ¿no?, en los gobiernos sobre las poblaciones, ¿no? Vemos, esto es el cauce de un río, ¿no? Acá está, bueno, la ribera, ¿no?, con las piedras, pero también vemos cantidad de basura. Y en este mismo ambiente del río, ¿no?, los cerdos beben el agua y las personas lavan su ropa, y probablemente acá también directamente eliminen sus excretas, ¿no?, heces, orina, etcétera, ¿no? Entonces se cierra el círculo, ¿no? Esto es un determinante social, ¿no?, de saneamiento básico y salubridad inadecuado, ¿no? Acá ven esta otra foto, ¿no? Parece el barrio de Belén, en Iquitos, ¿no?, donde baja el agua, ¿no?, y se acumula la basura, y acá mismo vive la gente, ¿no? Acá orinan, eliminan heces, ¿no es cierto?, y los perros, los animales comen, entonces todo se contamina, ¿no? Hay roedores, ratas, etcétera, ¿no?
La falta de educación sanitaria, ¿no? Que es un problema de dificultad en la educación para la salud, y las condiciones socioeconómicas deficientes producen indiferencia en la excreta contaminante de heces al medio ambiente, con lo que el ciclo de vida del parásito, en este caso que hablamos de la teniasis y del cisticercos, se acrecienta, ¿no es cierto? Y hay más casos de cisticercosis. El problema de la cisticercosis es que puede irse al cerebro y provocar cisticercosis cerebral con convulsiones, ¿no? Esto se facilita además en lugares rodeados de pastizales y agua, de donde se alimentan y beben el ganado bovino y porcino. En esta figura se describe el modelo de los determinantes sociales de la salud que recomienda la OPS y la OMS para su abordaje, el cual menciona dos grandes rubros de determinantes, ¿no? Miren, estos son los determinantes estructurales de las desigualdades de salud, y estos son los determinantes intermedios de la salud. Entonces, todos estos determinantes van a influir directa o indirectamente en la salud de la población. En el contexto socioeconómico y político tenemos las políticas de gobierno, ¿no? ¿Cómo está el gobierno en políticas de salud? ¿Vacuna, no vacuna? ¿Hace campañas educativas, no las hace? ¿Provee medicamentos? ¿Equipa los establecimientos de salud? ¿No? Todo eso nosotros tenemos que ver y depende del gobierno, ¿no? Las políticas macroeconómicas, ¿no? ¿Cómo son las políticas macroeconómicas? ¿Hay apoyo al sector salud? ¿No lo hay? ¿Cuáles son las políticas sociales? ¿No? Las políticas sociales, por ejemplo, vaso de leche, comedores populares, pensión 65, ¿no? Que proveen recursos económicos. Esos recursos económicos hacen que las personas puedan también destinar algo de estos recursos a su salud, ¿no? Tenemos las políticas públicas y la cultura y los valores sociales, ¿no? De repente, en esas poblaciones que hemos visto en las gráficas anteriores, la gente tiene esa cultura inadecuada, ¿no? De botar la basura en la calle, de orinar en la calle, de dejar los excrementos en la calle, ¿no? Entonces son problemas culturales y los valores inadecuados, ¿no? Que puede tener esas sociedades. También está la posición socioeconómica, ¿no? Que es importante. Puede haber barreras de clase, de género, de etnia. Y la educación también, como hemos sacado, ocupa un lugar importante, ¿no es cierto?, de lo que son los determinantes, en este caso, estructurales. La ocupación, ¿no? Hay enfermedades que son ocupacionales, ¿no? Como, por ejemplo, en la brucelosis, ¿no? Que se transmite por la brucela. Están involucradas personas, veterinarios, trabajadores de camales, ¿no? Carniceros, etcétera, ¿no? Y tenemos los determinantes intermedios de la salud, que son las circunstancias materiales, ¿no? Condiciones de vida y trabajo, ¿no? Si tienen, por ejemplo, un adecuado sistema de saneamiento básico, cómo es su remuneración, si hay estrés en el trabajo o no lo hay. Hay factores conductuales y biológicos y hay factores psicosociales, ¿no? Y acá entran a tallar también en los determinantes intermedios el sistema de salud, el MINSA, de salud, etcétera, ¿no? Todos estos determinantes tienen impactos en las desigualdades en salud y en el bienestar finalmente de las personas, ¿no? Entonces, miren, hay muchos determinantes o factores que intervienen en la salud adecuada o inadecuada de un individuo y de la población, de su comunidad. El gobierno, las políticas macroeconómicas, las políticas sociales, la posición socioeconómica, el género, la etnia. Y el sistema de salud también es una parte de eso, ¿no? Pero el sistema de salud no es todo, no es el único determinante de la salud de la población, ¿no? Hay varios determinantes más. La promoción de la salud, entonces, que ya hemos estado viendo antes, ¿no? Que nos enseña, nos educa, ¿no es cierto?, para el cuidado de la salud de una población. Es bien conocido que la epidemiología y la promoción de la salud son disciplinas básicas de la salud pública. La primera se encarga de reconocer los determinantes de la salud, y la segunda, intervenir en las condiciones e instrumentar las acciones necesarias para incidir sobre ellos. La epidemiología, que caracteriza a las poblaciones según las variables tiempo, lugar y persona, identifica los factores que aumentan o reducen las probabilidades de sufrir un daño en la salud. La promoción de la salud, entonces, parte de esta caracterización y trabaja tomando en cuenta el origen de los determinantes
analizando la forma en que las personas se exponen a los riesgos, poniendo énfasis en averiguar cómo pueden estas ya sea protegerse o volverse más resilientes y utilizar los determinantes favorables para impulsar su bienestar. Por otra parte, el modelo operativo de promoción de la salud señala que son determinantes positivos de la salud aquellos que contribuyen a mejorar la calidad de vida de la gente y su bienestar funcional, ¿no? Entonces, si hay un buen sistema de salud, ¿no? Por ejemplo, esto sucede en los países desarrollados, ¿no? Sucedió en Estados Unidos, Japón, Europa Occidental, ¿no? Ellos en sus determinantes, por ejemplo, tienen un sistema de salud adecuado, el gobierno, ¿no? Tiene políticas definidas, ¿no es cierto? El nivel socioeconómico también es mayor, ¿no? Entonces son determinantes positivos, ¿no? Y eso mejora la calidad de vida de la gente y da bienestar. El objeto de la promoción de la salud es en primera instancia favorecer estos determinantes positivos y son determinantes de peligro o negativos aquellos que afectan la salud de la población, modificando la morbilidad y mortalidad en un sentido negativo. El propósito de la promoción de la salud es evitarlos o delimitarlos, ¿no es cierto? Los negativos. La educación sanitaria consiste en conseguir que la población adquiera conocimientos básicos en cuestiones sanitarias, necesarios para la prevención de las enfermedades, que conozca sobre los tratamientos en caso de urgencia, una nutrición adecuada y estilos de vida saludables, ¿no? Del mismo modo, es una estrategia de la salud pública y la promoción de la salud que utiliza diversos métodos educativos, ¿no? Entonces, la educación sanitaria también es una estrategia para la salud pública y para la promoción de la salud. Utiliza métodos educativos, políticos y de acción social basados en la teoría, la investigación y la práctica para trabajar con individuos, grupos, poblaciones, comunidades e instituciones con el fin de fomentar la toma de decisiones favorables a la salud, el análisis crítico de la información, el entendimiento de los determinantes de la salud y el compromiso con la acción social y colectiva. La educación sanitaria es un proceso dirigido a promover estilos de vida saludables, hábitos, costumbres, comportamientos a partir de las necesidades específicas del individuo, la familia o la comunidad, ¿no es cierto? Desde este punto de vista, la educación sanitaria comprende un conjunto de actividades educativas desarrolladas en procesos formales e informales que ejecutan permanentemente, o sea, educación continua, y lo ejecutan todos los actores como parte de las actividades institucionales. El objetivo de la educación sanitaria es hacer de la salud un bien colectivo, formando a la población para que pueda contribuir en su salud de manera participativa y responsable, cambiando conductas perjudiciales y consolidando las saludables. Por tanto, la educación sanitaria se fundamenta en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad para mejorar los determinantes de salud de toda la población y permitir el aprendizaje de hábitos de vida saludable. Actualmente, en la educación para la salud se considera como el proceso educativo para promover y educar en factores que inciden sobre la población de forma general y sobre todo en cada individuo. No solo es enseñar conductas, sino motivar el cambio para crear comportamientos saludables, ¿no? Porque claro, enseñar podría ser sencillo, ¿no? Sin embargo, lo más difícil es motivar a las personas, a las poblaciones para que cambien los estilos de vida, ¿no? El cambiar estilos de vida dentro de las intervenciones médicas es lo más difícil de lograr. La educación para la salud es un proceso que informa, motiva y ayuda entonces a la población a adoptar y mantener prácticas y estilos de vida saludables, propugna los cambios ambientales necesarios para facilitar esos objetivos y dirige la formación profesional y la investigación hacia esos mismos objetivos. Básicamente es un proceso constructivo de promoción y cambios educativos enfocado a mejorar la salud de todas las personas. Los objetivos de la educación para salud son estos tres: favorecer conductas positivas que dirijan a una vida saludable. Por ejemplo, comer frutas, verduras, consumir poco azúcar, ¿no? Para prevenir la diabetes, consumir poca sal, para prevenir para disminuir la tensión arterial, ejercicio continuo, ¿no? Mejora la salud y etcétera, ¿no? Otro objetivo es lograr cambios medioambientales que ayuden a mejorar el entorno en que vivimos, ¿no?
Por ejemplo, cómo eliminar la basura, no eliminar elementos que sean difíciles de reciclar, por ejemplo, al mar, lagos, lagunas, y hacer partícipes y corresponsables a los individuos del proceso de autocuidado de la salud. O sea, involucrar a la comunidad en el cuidado de su salud, ¿no? Involucrar a los actores sociales de las comunidades, promotores, autoridades comunales, instituciones comunales, etcétera. Tienen fundamento científico y metodológico, técnicas y herramientas didácticas específicas para generar un proceso educativo. Entonces, hay herramientas, hay metodología para que nosotros podamos lograr los objetivos que hemos mencionado anteriormente. Algunos procesos educativos son una educación personalizada de forma individual, para abarcar un mayor número poblacionales. Algunas actividades que se pueden hacer, ¿no es cierto? O de herramientas o de actividades. A ver, un momento. Hola, ¿me pueden escuchar mejor? Ya. Entonces, algunas actividades, como les dije, son sesiones educativas, talleres, orientación y consejería, actividades lúdicas, grupos de autoayuda, etcétera, ¿no? Acá vemos a las personas reunidas, ¿no? Son de la comunidad. Acá vemos a los trabajadores de salud, ¿no es cierto?, dando sesiones educativas. En el año de 1978, la Organización Mundial de la Salud, en la Conferencia de Alma-Ata, establece las estrategias que en materia de salud se desarrollarán en todas las naciones. El motivo era una necesidad urgente por parte de todos los gobiernos para proteger y promover la salud de todos los pueblos, con una meta que tal vez fue demasiado optimista en ese tiempo, y era la de alcanzar la salud para todos en el año 2000. ¿No? Que bueno, como ya lo sabemos, ¿no? El año 2000 pasó hace mucho, sin embargo, no se ha alcanzado la salud para todos en ese año, ¿no? La 36 Asamblea Mundial de la Salud define la educación para la salud como cualquier combinación de actividades de información y de educación que lleve a una situación que la gente sepa cómo alcanzar la salud y busque ayuda cuando lo necesite. Según la Organización Mundial de la Salud, la educación, para la salud puede definirse desde dos vertientes. Por un lado, la educación para la salud consiste en proporcionar a la población los conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para la promoción y protección de su salud. Por otro lado, la educación para la salud contribuye a capacitar a los individuos para que participen activamente en definir sus necesidades y elaborar propuestas para conseguir unas determinadas metas en salud. Algunas técnicas educativas individuales son las siguientes, ¿no? En cuanto al proceso de aprendizaje, encuentro y contrato, no sé, hay reuniones, ¿no? Que pueden ser encuentros y contratos, como decir, establecemos objetivos que la persona tiene que cumplir, ¿no? Por ejemplo, le dicen, van a mantener limpia la calle, por ejemplo, ¿no? Sin basura, ¿no? Entonces, hacen una acta, ¿no? Y eso es similar a un contrato, ¿no? En un proceso de aprendizaje que exprese sus preconceptos, modelos previos y experiencias. O sea, ¿qué es lo que piensa la comunidad sobre su salud? ¿No? O sea, si no me lavo las manos, me voy a enfermar, no me voy a enfermar, ¿no? ¿Qué es lo que sabe la población? Hay que reorganizar las informaciones, ¿no? O sea, algo que no lo sabe muy claro, hay que organizarlo y darle de forma sistemática. Analizar y reflexionar junto con la población, desarrollar y entrenar habilidades y otros objetivos que se puedan plantear. En las técnicas educativas individuales, bueno, son las técnicas de acogida y negociación, ¿no es cierto? Tú vas negociando qué puedes cumplir, ¿no? De repente son 5 manzanas y decimos, bueno, vamos a limpiar primero los inservibles de 2 manzanas, ¿no? Durante 2 semanas, ¿no? Vamos negociando, ¿no? Técnicas de expresión en las que la gente manifiesta, ¿no? Sus inquietudes sobre la salud, técnicas de información en que damos conocimientos, técnicas de análisis que lo que hacemos es obtenemos datos estadísticos y los analizamos. Por ejemplo, podemos conocer
la prevalencia de enfermedades diarreicas, ¿no? En una comunidad. Y analizamos, ¿no? Vemos que de repente es porque no se lavan las manos, porque eliminan las excretas en el río, etcétera, ¿no? Técnicas de desarrollo de habilidades, estos son talleres ya generalmente, y otras técnicas de aula y fuera del aula. Esas eran las técnicas individuales y grupales, lo dividimos también en procesos de aprendizaje y técnicas educativas grupales, ¿no? En los procesos de aprendizaje, expresar sus preconceptos o modelos previos a su experiencia es similar, ¿no? Reorganizar informaciones, analizar y reflexionar, desarrollo de entrenamiento de habilidades, otros objetos. Lo único que esto es a nivel grupal, ya el aprendizaje es grupal. Y las técnicas educativas grupales son técnicas de investigación en el aula, técnicas expositivas, ¿no? En que los participantes, bueno, realizan exposiciones sobre algún tema relacionado a su salud, técnicas de análisis, sobre todo de datos, técnicas para el desarrollo de habilidad y otras técnicas en el aula y fuera de ella. Algunos artículos, ¿no? Para ver que la educación para la salud no solamente está en el ámbito de algunas personas, sino que también esta problemática o este tema está en el ámbito ya de las revistas científicas, ¿no? Esta es una revista del Elsevier, es un comentario editorial sobre un ensayo clínico comunitario en diabéticos tipo 2 y que veía los beneficios de la educación sanitaria asociada a ejercicio físico, ¿no? ¿Qué tipo de educación debemos aplicar a los pacientes diabéticos? ¿Con qué periodo? ¿No? O sea, cada cuánto tiempo debemos de darle charlas educativas. Son preguntas que se hacen y que aún no tienen una respuesta única, ¿no? Que se necesitan más estudios. Pero lo que se sabe es que las intervenciones centradas en el paciente y dirigidas a modificar los estilos de vida son las más efectivas, ¿no? Sin embargo, como les dije anteriormente, si bien es cierto el cambio de estilos de vida en las personas ayuda mucho a su salud, esto es muy difícil de lograr, ¿no? Por ejemplo, una persona que es sedentaria, dígale que haga ejercicio, es difícil, ¿no? Una persona obesa que está acostumbrada a comer carbohidratos, grasas, etcétera, que haga dieta, de lograr. A lavarse las manos, por ejemplo, es difícil también. A veces no tienen pues el agua potable con qué hacerlo, no hay los recursos económicos. Este artículo no es un metaanálisis de un estudio randomizado, ¿no? Que mide aspectos educativos e intervenciones de conducta en pacientes con diabetes tipo 2. Concluyen que las intervenciones educativas y conductuales previas en diabéticos tipo 2 han producido mejoras modestas en el control de la glucosa. La investigación futura de refinar tales intervenciones y mejorar la metodología, ¿no? Como les digo, ¿no? Es difícil a veces intervenir y lograr resultados en estilos de vida. Sin embargo, es algo que se debe de hacer. Este es otro estudio, ¿no? Educación sanitaria en paciente con enfermedad renal crónica avanzada, evidencia de su utilidad, ¿no es cierto? El objetivo de este estudio fue conocer la producción científica acerca de la utilidad de la educación sanitaria en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada. Se hizo una revisión bibliográfica en los buscadores más conocidos, se incluyeron artículos científicos en inglés y en español y se analizaron artículos sobre educación sanitaria de pacientes con enfermedad renal crónica avanzada en consultas de prediálisis. Las conclusiones fueron que la educación sanitaria es una herramienta de suma importancia en el tratamiento de los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada y se debe ofrecer en el marco de una consulta prediálisis, pero brindada por un equipo multidisciplinario. Este es otro estudio, ¿no? El impacto de la educación sanitaria, educación para la salud, sobre el resultado de tratamiento en pacientes con falla cardíaca, ¿no? El objetivo fue realizar una revisión sistémica y un metaanálisis de la literatura disponible para determinar el papel de la educación sanitaria en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca y su impacto en los resultados de los pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿no? Acá vemos las conclusiones. El mayor beneficio de la educación se ve en términos de adherencia al tratamiento, ¿no? El tratamiento medicamentoso, farmacológico y el de cuidado, mientras que la calidad de vida no se asoció mucho con la educación en estos pacientes, ¿no? Sin embargo, sí se mejoró la adherencia, con lo cual hay mejor control de la enfermedad, ¿no? De todas maneras. Esta es otra revisión de Cochrane, ¿no? En que concluyen en educación preoperatoria en fractura de cadera y reemplazo de rodilla, ¿no? Es un artículo de revisión.
concluyen luego de hacer una revisión extensa que la educación preoperatoria está integrada en el proceso de consentimiento, o sea, al momento del consentimiento informado. No estamos seguros de si ofrece beneficios sobre la atención habitual en cuanto a la reducción de la ansiedad o los resultados quirúrgicos como el dolor, la función y los eventos adversos. La educación preoperatoria puede representar, sin embargo, un complemento útil con bajo riesgo de efectos indeseables, ¿no? Porque la educación no va a producir efectos adversos, ¿no? Como un tratamiento farmacológico. Sobre todo en ciertos pacientes, por ejemplo, personas con depresión, ansiedad o expectativas poco realistas, que pueden responder bien a la educación preoperatoria estratificada según sus necesidades físicas y sociales. Muy bien, creo que estoy justo en los 40 minutos, son 7:40. Agradezco por su atención y bueno, dejamos abierto para los comentarios o preguntas si es que las hubiera. Mientras... Sí. A ver, adelante. Ya, muy buena pregunta, ¿no? Y gracias también por hacer. Mira, en realidad, como ustedes han visto, en las últimas gráficas que les mostré, ¿no? Sobre artículos de investigación, la educación sanitaria puede incidir prácticamente en todas las enfermedades, ¿no? Han visto artículos en educación sanitaria y diabetes, educación sanitaria y enfermedad crónica, educación sanitaria e insuficiencia cardíaca, educación sanitaria, ¿no? En pacientes prequirúrgicos de fractura de cadera o reemplazo de rodilla, etcétera, ¿no? Y también, como les mencioné al inicio, también puede incidir en las enfermedades infectocontagiosas, sobre todo en las enfermedades diarreicas agudas, en las parasitosis, también en las infecciones respiratorias agudas, ¿no? Porque el tener una educación sanitaria deficiente hace que tengamos también dificultades en la población, ¿no? En las medidas de higiene, ¿no? Por ejemplo, no consumir agua cruda, lavado de manos, medidas de bioseguridad, ¿no? Todo el desconocer algunas medidas preventivas puede incidir, como le digo, en la enfermedad de forma individual y sobre todo que incide en las enfermedades a nivel de población, ¿no? Ese es el problema. En general, le diría que puede incidir la educación sanitaria en prácticamente todas las enfermedades, en unas en mayor grado y en otras en menor grado. A ver, no entiendo mucho la pregunta, pero tal vez se refiere a los derechos de los pacientes en salud, ¿no? Bueno, los pacientes tienen derecho, la salud, para empezar, es un derecho fundamental que está en la Carta Magna, está en la Constitución, ¿no? Entonces, todos los pacientes tienen derecho a recibir una atención de salud con calidad y calidez. Bueno, probablemente, bueno, esto es difícil de lograr, ¿no? Por circunstancias, bueno, que ya todos conocemos, ¿no? Pero la salud es un derecho fundamental, ¿no? En nuestro país el sistema de salud está fragmentado. Fragmentados, ¿qué significa? Que hay varias instituciones paralelas que prestan servicios de salud público. Tenemos el MINSA, tenemos el Seguro Social, tenemos la sanidad de la policía, la sanidad de la FAB y así, ¿no? Es fragmentado, ¿no? Y en cuanto a la seguridad social, el Seguro Social se rige por sus propias normas, ¿no? Tiene un grupo una población adscrita, que son los pacientes asegurados, y el seguro es una forma de administración semipública, ¿no? Recibe
fondos públicos, pero vienen, pueden venir del empleador, que puede ser el mismo Estado, ¿no? Si tú trabajas para el Estado o te descuenta, o el Estado hace un pago al seguro, o también puede provenir del sector privado, ¿no? Si tu empleador es privado, también hace aportaciones al seguro social y tú estarías adscrito al seguro, ¿no? Entonces, ahí, digamos, los derechos de atención se aplican solamente para los asegurados que tengan salud, en este caso, ¿no? Pero si hablamos como la salud como un derecho fundamental, es un derecho universal y que está en la Carta Magna, ¿no? Y sobre todo si es una atención de emergencia, ahí sí, una atención de emergencia puede ser realizada en cualquier establecimiento, independientemente de la institución a la cual pertenezca, ¿no? MINSE, Salud, Sanidad, las fuerzas policiales, etcétera. Gracias por la pregunta. Si hablamos de prevenir, bueno, lo que ya les mencioné, ¿no? El distanciamiento social, lavado de manos y el uso de mascarillas, ¿no? Eso es como parte preventiva, promocional. Pero si ya tenemos el caso de un paciente que está infectado por COVID, ¿no? Lo que hay que hacer primero es no automedicarse, buscar ayuda, ¿no? De un médico para que nos dé el tratamiento adecuado según la fase de COVID y el grado de COVID que tengamos, ¿no? Si es un COVID leve, solamente necesitará, por ejemplo, sintomáticos, ¿no? Para el dolor, paracetamol, algún antihistamínico si hay congestión, y hacer monitoreo, ¿no? Sobre todo de la temperatura y de la saturación de oxígeno. Sabemos que a nivel del mar, si la saturación disminuye debajo del 95%, bueno, ya tenemos que empezar a alertarnos, ¿no? Y si es un caso ya, un COVID moderado, severo, ¿no? Con disminución de la saturación, dificultad respiratoria, este caso ya tiene que ir al hospital, ¿no? Y si el paciente se trata en el domicilio, es un COVID leve, bueno, el aislamiento, ¿no? Tenerlo en un cuarto separado, de preferencia que use un baño, ¿no? Preestablecido, y uso de mascarilla, ¿no? Cuando deambula ahí. Sabemos también que hemos hablado de los determinantes sociales, ¿no? Hay determinantes socioeconómicos, por ejemplo, en lo que respecta a la vivienda, ¿no? De repente la vivienda tiene un solo baño, tiene un solo cuarto y ahí viven varias personas, ¿no? Ahí, bueno, es un poco más complicado, ¿no? Tal vez era el uso de mascarilla, ¿no? Ventilar los ambientes, ¿no? Cada caso creo que debe ser individualizado, ¿no? Pero no se olviden, ahí incluso en las medidas preventivas también van a influir los determinantes sociales, ¿no? De cada caso, de cada familia. Muy bien, gracias por la pregunta. Gracias también por la invitación. Buenas noches, chicos. Nos vemos en alguna próxima oportunidad. Cuídense. Hasta luego.